Gloria Lora Serrano, profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Sevilla. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy va a centrar su conferencia con este título, La donación de Fernando III a la Iglesia de la Mezquita Al-Jama de Córdoba. No sé, profesora, si hoy desvelará cosas desconocidas por muchos. Bueno, por un público amplio, sí. En el seno de la comunidad universitaria y sobre todo de los medievalistas, pues es un hecho bastante conocido y que no ofrece ningún tipo de duda. Por eso, cuando el informe que pidió el ayuntamiento a una comisión que se llevara a efecto se hizo público, pues un grupo muy numeroso de medievalistas, entre ellos hay académicos de la historia, de la Real Academia, me refiero, y otros medievalistas de mucho prestigio internacional, arabistas, hicimos un escrito diciendo pues que desde luego no estábamos de acuerdo con ese dictamen, puesto que eso se contradice con la historia real. O sea que en el seno de la comunidad universitaria la donación de Fernando III de la mezquita Al-Jama nunca tuvimos ningún tipo de duda. ¿Dónde hay o de qué fechas esos documentos que prueban la cesión por Fernando III de la mezquita de Córdoba a la Iglesia? Miren, todo el problema se plantea porque se ha querido centrar la no existencia del documento de donación, y eso es muy frecuente en la Edad Media. Hay muchas veces que tener en cuenta primero el paso de los siglos y la desaparición de muchísima documentación, pero en otras ocasiones pues faltan los documentos simplemente porque no se emiten y porque no hace falta emitirlos. Esta tarde realmente yo les quiero explicar a las personas que tengan la amabilidad de estar en el círculo la otra cantidad de documentos que están en el archivo de la Catedral de Córdoba y que de forma indirecta pues nos están demostrando cómo el Cabildo Catedral actúa siempre como el propietario de esa mezquita, porque que realmente lo es. Y aparte de esa enorme masa documental que se genera a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIII, los relatos cronísticos del momento pues de alguna manera también expresan esa donación, en concreto la crónica de los 20 reyes. Y a todo eso yo voy a tratar de explicar y hacer ver lo que es el momento político, el momento ideológico, y en esta cosa tan de moda, pero que siempre se ha utilizado, lo que es la historia comparada. Si uno conoce muy bien esa historia que en el conjunto de la península está sucediendo, uno se explica perfectamente la donación y no hace falta el documento. Si las cosas están tan claras, ¿por qué surge toda esta polémica? Yo creo porque surge en Córdoba, que es lo que realmente a mí como cordobesa conozco bien, porque en otros sitios, yo trabajo en Sevilla y preguntan, pero este problema realmente se vive en Córdoba. Y yo creo que el problema ha estado en que no se ha explicado bien. Entonces se ha sembrado la duda. Son algunas veces temas muy, ¿qué les diría?, como muy específicos. Se ha lanzado el mensaje de que es de propiedad pública. En el fondo lo que se quiere es gestionar. No se quiere otra cosa sino gestionar eso que entienden que es una propiedad pública, cuando en realidad, ya digo, eso es una propiedad privada desde hace 800 años. Y yo creo que es que, de verdad, esto tal vez si cuando empezó a surgir el tema hace ya años, 7, 8, 10 años, no me acuerdo exactamente, pero si esto nosotros los medievalistas lo hubiéramos explicado, yo creo que no hubiera ido a más. Tenga usted en cuenta que esto es materia de la gente especializada en el estudio de esos años, especialmente del siglo XII y XIII. Entonces, no lo hemos explicado bien.
Bueno, no se explicó bien y la cosa está pues en la situación actual. E incluso se llegó y se llegan a hacer preguntas, porque ya que hoy en día se habla tanto de prevaricación, ¿llegó a prevaricar el rey Fernando III el Santo cuando entregó la mezquita de Córdoba a la Iglesia? Miren, por ley, todos los bienes procedentes de la conquista, esos se llaman los bona vacantia, pertenecen al rey, tanto a Fernando III como a sus antecesores, como a todos los monarcas que protagonizan la reconquista, es decir, en absoluto prevarica, en absoluto. Todos los bienes son propiedad del rey, todos los que proceden de conquista. Eso se llaman los bona vacantia y él puede hacer con esos bienes lo que desee. Eso es una prerrogativa regia. ¿El por qué se le da a la Iglesia? Bueno, pues en este sentido tengan ustedes en cuenta que hay todo un trasfondo doctrinal que justifica perfectamente por qué Fernando III lo da a la Iglesia. Entonces, eso va a ser materia de lo que yo esta tarde le explicaré. Muchos se pueden preguntar, menos mal que fue entregada a la propia Iglesia, ¿no? Porque lo mismo al día de hoy no sé de lo que estaríamos hablando. Pues mire, sí, es muy fácil. Medina Azara y la catedral, ya es el mejor ejemplo que tenemos los cordobeses. Yo creo que con eso se queda todo dicho. ¿Qué parte puede sorprender a los que estén escuchando su conferencia hoy, no sé, de cosas curiosas? De cosas curiosas. Que imagino que puede haber algo, ¿no? Sí, yo creo, pues ya les digo, si esto es que es lógico que no lo conozcan, porque esto se suele explicar en cuarto de carrera, o bien incluso en estudios más avanzados de máster. Les puede extrañar un poco la relación nobleza-monarquía, pero sobre todo les va a extrañar, y ya se lo digo a usted, el tipo de relación, el tipo de pactos que se mantienen en el siglo XII, en el siglo XIII, me estoy centrando en lo que es realmente el momento, el tipo de pactos que se establecen entre gentes de distinta religión, como son los monarcas cristianos y los reyesuelos musulmanes, donde prima el interés político por encima del interés religioso. Entonces, eso siempre, la experiencia docente es que cuando se le explica a un alumno de historia de Al-Ándalus cómo es posible que Fernando III conquiste Córdoba con el apoyo del rey de Jaén, que es musulmán, pues claro, esas cosas chocan. Eso supongo que luego me preguntarán por qué. Pero es que estamos hablando de una época en la que el Estado no se entiende como lo entendemos ahora, en el que el tipo de relación que hay entre las comunidades que habitan Al-Ándalus no las podemos ver bajo la perspectiva del siglo XXI, y sobre todo que la Iglesia es un poder político muy, muy importante. Bueno, Y claro, la verdad que va a ser muy interesante poder escucharla esta tarde, profesora. Le estamos haciendo un flaco favor abriendo este debate en el cual se está alargando demasiado en el tiempo. un flaco favor, ¿a quién? Bueno, a nosotros mismos, digo. ¿A nosotros mismos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el debate, el debate había que producirlo, porque el informe que se dio a la luz, la verdad, mire, eso es inadmisible por cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento sobre la Edad Media. Entonces, era normal que rápidamente se respondiera. Y a partir de la respuesta de los medievalistas, que todos los medios de comunicación se hicieron eco, el debate estaba servido. O sea que eso. Pero en aquel momento nosotros lo que hicimos fue, les digo porque yo suscribí ese documento, nosotros sí que dijimos que no era el momento en un simple comunicado de explicar por extenso los fundamentos que tenemos para rechazar de plano, es que es de plano el informe, sino que en el momento en que se nos recabara explicación la daríamos. A mí me lo pidió ABC que lo hiciera cuando se planteó este ciclo de conferencias,
No era mi intención, ni mucho menos como coordinadora, participar como conferenciante. Y en caso de haber participado como conferenciante, hay temas más agradables de explicar, pero ya está, era un deber que tenía, la verdad, y por eso lo hago. No sé en qué parte disfruta y va a disfrutar más. ¿En el momento que explica todo lo que tiene que explicar o en el momento donde se abre preguntas de aquellos que van a estar presentes hoy? Siempre el debate, siempre. Es el profesorado universitario. La lección magistral vale, pero la universidad es el intercambio de ideas. Entonces, yo, la verdad, me gustan los debates. Me gustan los debates siempre que son unos debates serios, es decir, que no se van a exponer argumentos absolutamente inadmisibles ni fuera de lugar. Y claro, algunas veces este tema, tenga en cuenta que yo este tema lo trato todos los años en varios cursos de historia de Al-Ándalus. Este tema, haciéndolo despacio, haciéndolo asequible, sencillo, es fácil de debatir. Pero si nos ponemos por las nubes no se va a enterar nadie. Entonces voy a tratar de ser lo más sencilla posible en la exposición, precisamente para facilitar el debate. Sobre este tema concreto, cuando se estudia, los alumnos, ¿hay algo que le llaman demasiado la atención? Incluso curso tras curso se repite esa pregunta. Uy, pues algunas veces realmente lo que les llama la atención es que la gente tenga dudas. Justo lo contrario, es decir, miren, el que conoce el reinado de Fernando III, y eso se explica en segundo de carrera, el que en cuarto, que ya ha estudiado segundo de carrera, no solamente conoce el reinado de Fernando III, sino que conoce la etapa andalusí en ese momento, comprende las cosas muy bien. Entonces no vaya a pensar que en el medio universitario este debate histórico no es difícil, es fácil. Bueno, pues no se lo pierdan en la conferencia esta tarde a cargo de la profesora Gloria Lora Serrano, profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Sevilla. El título de esta conferencia es La donación de Fernando III a la iglesia de la mezquita Al-Jama de Córdoba. 8 en punto de la tarde, Real Círculo de la Amistad. Profesora, me gustaría que usted misma hiciera esa invitación a aquellos que todavía estén pensando si se acercan o no. Pues yo creo que los cordobeses, el público en general, pero los cordobeses en particular, deben conocer la historia del templo, esta conferencia y las demás, porque esto se ha organizado de una manera, digamos que de forma gradual, la gente vaya enterándose de la historia del símbolo de Córdoba, que es nuestra mezquita catedral, pues desde su inicio, que por eso empezó el profesor Rodríguez Neila, hasta la actualidad. Así es que yo creo que es un tema muy importante para los cordobeses, no esta conferencia, el ciclo de conferencias. Profesora, muchísimas gracias. A usted.